preparado para hoy es el tema de psicosis como comorbilidad del trastorno del espectro autista. Voy a empezar con este extracto que sacamos de un libro que dice: me llamo Christopher John Francis Bond, me sé todos los países del mundo y sus capitales y todos los números primos hasta el 7507. Hace 8 años, cuando conocí a Siobhan, me enseñó este dibujo y supe que significaba triste, que es como me sentí cuando encontré al perro muerto. Luego me enseñó este dibujo y supe que significaba contento, como estoy cuando leo las misiones espaciales Apolo o cuando aún estoy despierto a las 3 o 4 de la madrugada y recorro las calles de arriba abajo y me imagino que soy la única persona en el mundo entero. Esto es un extracto que está publicado en el libro El curioso incidente del perro de medianoche de Mark Haddon, y ve un poco cómo es la interpretación del mundo de un niño, del punto de vista de un niño con trastorno del espectro autista. Un poco de historia. Eugene Bleuler, en 1911, habla primeramente toma el tema del autismo como un elemento cardinal o central de la esquizofrenia, hablando del ensimismamiento que presentaban las personas afectadas de la esquizofrenia. Es decir, lo tomaba como un elemento que esta enfermedad presentaba. Pasando la historia con Leo Kanner y también más adelante con Hans Asperger, hablan de que en realidad esto es un trastorno aparte. Leo Kanner habla de que da el nombre de autismo a niños con características peculiares en cuanto al comportamiento social, al desarrollo del lenguaje y los procesos cognitivos. Algo similar hace Hans Asperger, que más o menos es contemporáneo de él, en que menciona que y le da un énfasis a estas mismas peculiaridades y en la parte comunicativa verbal y no verbal, y en la maestría en los temas que mostraban un fuerte interés, o sea, niños que tenían finalmente intereses restringidos. Finalmente, Lorna Wynne, en 1979, lo que ella hace es tomar la teoría de Hans Asperger, la categoriza como un trastorno del desarrollo y genera una triada en que habla de que hay un fracaso de la interacción social recíproca, dificultades en la comunicación verbal y no verbal, y hay impedimentos en la fantasía. Y esto es equivalente a los autismos de alto nivel, que son los niños con Asperger. Bueno, actualmente, después vamos a ver, ahora ya no está la clasificación de Asperger, sino que ahora son trastornos del espectro autista como un cuadro global. ¿Por qué es importante? Este año, en julio de este año, la Cámara de Diputados solicitó al gobierno un catastro para ver que el trastorno del espectro autista pueda pasar como una patología auge. Hay una guía clínica actual de este trastorno, sin embargo no ha tenido un impacto, una difusión tan importante como pensaban. Entonces la Cámara de Diputados, viendo que esto sí es una patología importante, o un trastorno más bien importante, solicitó al gobierno poder hacer este catastro para ver si la pueden incluir o dentro de las patologías auge a futuro. La clasificación diagnóstica. Acá tenemos el DSM-5 y el CIE-11 que vamos a mostrar a continuación, que ¿qué hablan? Ahora ya hablan de un trastorno del espectro autista y que hablan leve, moderado, severo, dependiendo de cómo se vaya manifestando el niño o el adolescente. Como deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos. Hay patrones restrictivos y repetitivos en el comportamiento, y esto, intereses o actividades que se manifiestan en 2 o más de los siguientes puntos. Los síntomas se pueden presentar o se presentan generalmente en el periodo de desarrollo temprano. Sin embargo, algunas veces se pueden presentar o evidenciar mayormente cuando los niños necesitan mayor demandas sociales. Cuando se ven sobrepasados con estas demandas sociales, se pueden presentar mayor los rasgos. ¿Y eso dónde específicamente se da? En la adolescencia. Otro criterio es que el deterioro clínico debe estar en el área social, laboral y en otras importantes del funcionamiento habitual, y no se explica mejor por una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Con respecto al CIE-11, habla bastante parecido en cuanto a lo mismo. Hay una dificultad
interacción social recíproca y la comunicación social en patrones de conducta de intereses restringidos, repetitivos e inflexibles. También hace la misma salvedad, el inicio generalmente tiene que ser durante el desarrollo, en la primera infancia, pero puede tener mayor sintomatología cuando necesitan más de las demandas sociales. Hay un déficit en el área del funcionamiento personal, familiar, social, educativo, es decir, que tiene que estar estas alteraciones en más de una de las áreas del individuo. Esto incluye entonces los trastornos del espectro autista, los trastornos del espectro autista, retraso generalizado del desarrollo, y excluye los trastornos del lenguaje y la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios. ¿Qué tenemos con respecto a la predisposición genética y el neurodesarrollo de estos niños? Es importante que acá este es un artículo del 2007, sin embargo hay dos estudios que salieron en el 2018 en que habla que la genética sí tiene un rol súper importante, pero ¿cuál es la dificultad? Que las alteraciones genéticas son en tantos lugares distintos que finalmente se está tratando de buscar al azar. Entonces como que tuviéramos muchas alteraciones que desconocemos, pero todavía no está la tecnología necesaria para identificar qué gen específico podría aportar con una mayor predisposición a que estos niños pudieran presentar o no la enfermedad, y cómo esto se asocia a factores ambientales para que estos genes en algunos casos se activen o no se activen. Entonces, como factores ambientales podemos tener factores maternos, infecciones, toxinas y lo que yo les mencionaba de los genes, que estos tienen que estar especialmente pueden estar afectuando en estos periodos donde se genera el desarrollo cerebral. Sin embargo, no todos los niños que tienen alguna noxa ambiental en el desarrollo cerebral van a presentar el trastorno. Entonces, por eso dice que sí tiene que tener una predisposición genética asociada. Lo malo es que aún no se puede determinar 100% cuál es. Entonces, esta noxa o estas condiciones genéticas o ambientales van a alterar la trayectoria neurobiológica y del neurodesarrollo, afectando la organización neuronal y cortical, la modelación sináptica y dendrítica, el desarrollo de la corteza y el crecimiento cerebral, la cognición e interacción social, la comunicación y el lenguaje y el desarrollo motor, que finalmente de estas partes derivan cada una de las características que tienen estos niños. Y así vamos a tener una trayectoria alterada o una evolución del niño que está alterada y va a dar el fenotipo del trastorno del espectro autista. ¿Qué nos dice el doctor Almonte en su libro de psicopatología infantil y de la adolescencia? Él describe la psicosis como una alteración grave del funcionamiento psíquico que implica una ruptura en la continuidad biológica del niño. No es un desarrollo de la primera infancia o del periodo lactante que fue alterado, sino que hay una ruptura en el desarrollo que venía bien en el niño o en el adolescente. Es una pérdida del juicio de la realidad que se puede producir por distintas causas, por lo que es necesario un estudio acabado. Él no encaja la psicosis como la psicosis es parte de esta enfermedad, no. Él habla de que la psicosis es un cuadro que hay que tratar y que puede tener varias causas. En términos generales, hace referencia a alucinaciones, ideas delirantes, lenguaje incoherente, conducta desorganizada o catatónica. En niños y adolescentes las psicosis no son específicas, por lo que es importante diferenciar los cuadros psicóticos que se presentan en la infancia y en la adolescencia. Me faltó el aire. Puede acontecer desde la edad preescolar y se constituye debido a elementos del desarrollo previamente deficitarios sobre un sustrato neurobiológico vulnerable reconocido previamente, que lo tendrían los niños con el trastorno del espectro autista, como lo había mencionado previamente. Existen, que es lo mismo, y lo que él menciona también, que existen elementos de fragilidad que predisponen a la psicosis bajo factores desencadenantes. En estos casos habría una configuración de la realidad alterada previa terreno fértil para que emerjan cuadros psicóticos injertados, como es el caso de disarmonía del desarrollo, trastornos del espectro autista y la discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué dice la evidencia científica actual en relación con los niños y adolescentes con trastorno del espectro autista que presentan psicosis? Entonces tenemos que la psicosis, y esto apareció en
de la Asociación Internacional de Psiquiatría Infanto-Juvenil de este año, en que hablan que tanto los jóvenes y niños con problemas del desarrollo tienen mayor riesgo de psicosis. Esta investigación es del 2013 y está hecha en adultos, sin embargo también ellos publicaron estadísticas que ellos tenían acceso de otros autores, en el que habla que hay alucinaciones y hay unas manifestaciones psicóticas que son transitorias y que podrían ser parte de la forma en que los niños presentan algunas alteraciones. Y habla de más o menos de el 6 y el 15%, y que se correlaciona un poco con los estudios siguientes. Este estudio es del 2017 y que habla de la prevalencia entonces de psicosis en niños con trastorno del espectro autista. Ellos recopilaron en este estudio y en esta revisión que podía ir del menor al 1% al 52%. Pero más que la cifra, este estudio lo que quería hacer hincapié en que la psicosis es mucho más alta en niños con trastorno del espectro autista que la población general de niños. Este tipo de término habla de un autismo que tiene comorbilidades. ¿Y qué habla en este estudio, que es del 2013? Que la psicosis comórbida en pacientes con autismo es un dilema diagnóstico encontrado con frecuencia. Una evaluación cuidadosa del paciente con especial atención al historial de desarrollo es importante para determinar si los síntomas son un verdadero proceso psicótico, y por eso es tan importante hacer una historia del desarrollo acabada. Sin embargo, dice en esta revisión que aún se necesita conexión entre el autismo y el trastorno psicótico comórbido, y que siempre deben estar en el diagnóstico diferencial ambas. Este estudio es del 2017, si no me equivoco, 16, el del 2016, y habla la asociación de la psicosis en niños con trastornos del espectro autista a propósito de un caso, y concluye lo mismo, que la incidencia de la psicosis en personas con trastorno del espectro autista parece ser mucho mayor que en otros trastornos del desarrollo. Aquí tuvieron un número grande de niños que ellos pudieron determinar que tenían trastorno del espectro autista, y definieron que el 11,55% tenían características psicóticas definidas, que habla un poco de los rangos que nos estamos moviendo. El anterior era del 6 al 15%, entonces estamos dentro de los rangos. Entonces, aunque no se informaron cifras, se afirmó que las asociaciones entre los síntomas del TEA y las alucinaciones y delirios y el pensamiento desorganizado eran modestos. Y esto eran en estudios anteriores. Sin embargo, esto habla que igual no es menor el 11,5% que están con la predisposición de presentar una psicosis, independiente de la causa. Los principales del tipo de delirio que presentaron los niños con trastorno espectro autista fue del tipo paranoide y de grandiosidad. Y también está claro que una proporción de personas con trastorno del espectro autista presentan o experimentan síntomas positivos de la psicosis con más frecuencia de lo que sospecharía en la comunidad. Entonces es plausible que la psicosis breve sea un síntoma, ahí me disculpan, pero me faltó la traducción del trastorno del espectro autista, como parte de la reacción ante el estrés, que es una de las vulnerabilidades que hablábamos, o sea que el ambiente de alguna forma descompensar a estos niños. Tenemos este estudio que es del 2017, esto está hecho en adultos, y la dificultad que ellos manifestaban fue con 3 casos que ellos describieron. Eran 3 casos que llegaron con sospecha de brote psicótico, sin diagnóstico, sin antecedentes de trastorno del espectro autista, y se dieron cuenta que en la evolución o en la forma de poder hacer el diagnóstico, el trastorno del espectro autista sí estaba presente, o sospecharon que podría tener algo de base, y que la psicosis era una manifestación secundaria a esta misma predisposición. Lo que sí les costó mucho en uno de los 2 casos, que se dieron cuenta que finalmente, al parecer, solamente era un trastorno del espectro autista que nunca fue diagnosticado y por lo tanto nunca pudo ser tratado. Entonces, ellos, ¿qué es lo que más hacían hincapié? La precocidad del diagnóstico, porque ellos cuando lo recibieron ya fue muy difícil poder hacer un diagnóstico. ¿Es una psicosis o es solamente un trastorno del espectro autista?
Entonces pueden haber comorbilidades entre ambos diagnósticos, si bien se establece como requisito que la aparición del trastorno autista sea anterior al primer episodio psicótico. Esto resulta especialmente complicado cuando los pacientes no han sido diagnosticados en la infancia. La presencia de sintomatología psicótica en los trastornos del espectro autista hace pensar un posible origen común en ambos, pero falta mucha más información. Este es uno de los últimos que encontré, que es de julio de este año, en que habla una asociación de los niños con trastorno de espectro autista que presentan psicosis pudiesen tener una alteración a nivel inhibición, excitación con el sistema glutamato GABA. Y ellos lo que trataron de establecer con neuroimagen, que cómo estas interacciones de los neurotransmisores podían estar alterados a nivel de la región social de las cortezas temporales superiores bilaterales. Este en realidad es el único estudio que yo encontré en este tema específico. Y ellos concluyeron que la neurotransmisión excitadora inhibitoria aberrante está implicada en ambas afecciones, particularmente la disfunción social. Y en conclusión, nuestros hallazgos revelaron que las expresiones elevadas de ambas condiciones se asocian con índices reducidos de glutamato y GABA, indicativos de un déficit social aberrante y disfunción social. Bien, si ampliamos un poco el análisis de esto, incluyendo un aspecto un poco más macro, meso de este tema, ¿qué podríamos decir al respecto? Este paper es del 2016 y habla cómo temas sociales o que van en la configuración del niño con trastorno del espectro autista, que es el tema específicamente de la imaginación, y hace alusión a uno de los autores que es Vygotsky, cómo esto puede también generar una predisposición, ya no tanto a nivel molecular o de neurotransmisores, en que el niño pueda tener una predisposición al trastorno del espectro autista. Esto nos dice que las condiciones psiquiátricas humanas se convierten en alteraciones de los sistemas cognitivos adaptativos y la imaginación puede considerarse como uno de los sistemas más fundamentales para evolucionar y desarrollarse a lo largo del linaje humano. Y la perspectiva integrada utilizada en este trabajo ha sugerido que tanto la disminución como el aumento de la imaginación puede mediar los síntomas de los trastornos psiquiátricos y que la imaginación parece subrayar las características diametrales centrales del autismo en relación con la condición psicótico-afectivas. Y ellos señalan esto, que uno de las personas, de los escritores que desarrollan un poco en la psicología del desarrollo, y que dice que absolutamente todo lo que nos rodea, que fue creado por la mano del hombre, el mundo entero de la cultura humana, es el producto de la imaginación humana y de la creación basada en esta imaginación. Entonces, así como podemos señalar que, por ejemplo, estos niños tienen, ahí tenemos a Bowlby con su teoría del apego con Patricia Crittenden, y tenemos que generalmente, y como también se mostraba en la historia clínica, evolucionan un apego desorganizado no por el vínculo de la madre, sino más bien por su forma de relacionarse con otros. Este tipo de vínculo prima con su cuidador principalmente por las características en que estos niños y adolescentes interaccionan. A medida que pasan los años, si esto no se entrena o no se logra hacer una psicoterapia o una terapia ocupacional adecuada, esto podría evolucionar algo más patológico por la vulnerabilidad que presenta. Podríamos decir, por ejemplo, desde el punto de vista piagetano, en que dada la rigidez de la estructura del niño, hay más dificultades de lograr asimilar y acomodar los esquemas que nosotros tenemos que tener para poder generar nuestra identidad, y esto hace que el desarrollo pudiese estar alterado. Entre más rígido sea el sistema, mayor dificultad va a generar en este proceso, y finalmente todo esto va a inducir un desequilibrio desadaptativo y una desarmonización asociada que va a predisponer a la psicosis. Ahí tenemos a Vygotsky, bueno, finalmente con el tema de los signos culturales, que estos niños les dificulta porque no logran leer ni a las personas o la capacidad de mentalizar a las personas con la teoría de la mente, o bien los signos de la cultura que Vygotsky habla, que es como nosotros nos vamos desarrollando, como los signos culturales, principalmente el lenguaje, nosotros los vamos incorporando para ir generando nuestro desarrollo. Hay muchos niños
niños que ni siquiera generan lenguaje. Entonces, ¿cómo van a poder ir internalizando estos signos que Vygotsky plantea? Entonces, por un lado, tendríamos genotipos y un ambiente desfavorable, y en realidad no es algo que podamos nosotros manejar, tal vez el ambiente un poco, pero ¿a qué nos lleva todo esto? A que tenemos que hacer un diagnóstico precoz para generar una psicoterapia adecuada, para explicarle a estos niños y poder hacerlos que puedan estar y leer ciertas cosas que ellos no pueden hacer por su propia incapacidad, y una terapia ocupacional adecuada. ¿Para qué? Para la prevención de la psicosis. Finalmente, eso es el punto mayor de todo esto. Sí hay una predisposición, sí hay mayor complicaciones en estos niños, pero lo más importante es prevenir la psicosis, especialmente ¿por qué? Porque tenemos esto. En el contexto, en este mismo contexto es importante ampliar la visión científica de las causas que generan el trastorno del espectro autista, sea más vulnerable a presentar cuadros psicóticos, y así lograr estrategias que prevengan y garanticen un neurodesarrollo favorable, porque un cuadro psicótico en un cerebro que se está desarrollando en general va a ser en realidad bastante complicado para él y siempre va a dejar una secuela. Esa es la bibliografía. Muchas gracias.